Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes. Lo más interesante de esto, la gente que voy viendo, que no veíamos hace mucho. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo estuve en la red pero hace muchos años. Yo soy físico, o era, en realidad era, pues no es una esencia, ¿no? Uno puede llegar a ser físico en algún momento y dejar de serlo. Pero hace muchos años ya me dedico a la historia de la ciencia, y en algún momento, sin darme, ya hace varios años, sin darme cuenta, digámoslo así, para ahorrar detalles, yo me fui desplazando al problema de las políticas de ciencia y tecnología, básicamente en América Latina, ¿sí? Les comento esto porque tal vez para ustedes esta charla pueda ser algo así como un recreo, ¿no? Si yo no voy a hablar de física, voy a hablar de políticas científico-tecnológica. Estrictamente van a ver que necesito introducir algunos elementos de geopolítica, de economía y de lo que podríamos llamar el problema del cambio tecnológico. Ahora voy a ir justificando por qué economía y por qué geopolítica tiene mucho que ver con pensar estas cuestiones en América Latina, ¿no? Es decir, entonces, y no lo voy a ocultar, digo, esta charla está muy pensada para la Argentina de este momento, ¿no? Es decir, un momento en el que se abre una perspectiva de recuperar políticas de ciencia y tecnología más dinámicas. Yo no quiero entrar en cuestiones difíciles, sobre todo en un ámbito académico. Es muy difícil hablar de cuestiones disfrazándose de neutro, ¿no? Es decir, no va a ser neutra mi charla. Lo que voy a tratar es de minimizar todo lo que tenga que ver con lo coyuntural, pero sí es necesario que entiendan un poco el contexto de la charla, ¿sí? Está pensado para lo que es América Latina hoy y para cómo pensar una política, es decir, cómo deberíamos razonar una política de ciencia y tecnología para un país latinoamericano como la Argentina. Probablemente esto se puede pensar también para algunos otros países, como Brasil, obviamente cambiando el contenido específico local. Así que disculpen por esta larga introducción, pero la mayor parte de los que estamos acá, las que estamos acá somos profesores, investigadores. Es un poco esto es lo que está del otro lado, ¿no? De la producción de conocimiento científico. Es decir, nosotros producimos conocimiento. ¿Qué es lo que se debería hacer del otro lado con el conocimiento que se produce en nuestras universidades, en instituciones públicas? De ahí el rol del Estado y el problema del cambio tecnológico. Ahora voy a justificar por qué hablo de tecnología, ahora lo voy a tratar de justificar. Quiero empezar con con una fotografía de una corriente hoy de pensamiento económico que digamos que está de moda en el sentido legítimo de la palabra moda, que se llama economía de la complejidad. La economía de la complejidad básicamente dice, yo diría, yo no soy bueno con los PowerPoint, y lo último que uno tiene que hacer con los PowerPoint es llenarlo de texto, y van a ver que mis PowerPoint están llenos de texto. En realidad son una ayuda a memoria para mí. No se preocupen tanto por leer, yo lo voy a ir aclarando. Sí, algunas cosas, como lo que está arriba, que es a lo que quiero, a las ideas más importantes. Lo que dice la economía de la complejidad, básicamente, utiliza teoría de caos, utiliza, ¿no? Todas las matemáticas vinculadas a sistemas complejos, pero abstrayéndonos de todo eso, el grado de desarrollo de un país se puede estimar, se puede aproximar a partir del grado de complejidad, a partir de ver el grado de complejidad de lo que sabe exportar, ¿sí? Uno puede ir a mirar las exportaciones de un país y darse cuenta el nivel de desarrollo. Me parece que es intuitivo, ¿no? Digámoslo así, este postulado. Uno dice, un país, y perdonen por los ejemplos, para ponerlo rápido y de manera llana, y un poco trabajemos a primer orden. Un país que exporta soja, y un país que es capaz de exportar un celular de este tipo, seguramente no tiene el mismo grado de desarrollo. Y si uno le pregunta qué país tiene mayor grado de desarrollo de los dos, ¿sí? Ahora vamos a ver algún detalle. Rápidamente uno podría decir, bueno, claramente. Ahora, ¿cuál es el tema
¿qué es lo que nos dicen las exportaciones? Ahí hay como 3 corolarios, ¿no? Es decir, ¿qué cosas puede extraer uno de esto? Primero, que el grado de complejidad tecnológica que un país es capaz de exportar se corresponde con la complejidad de las organizaciones que esa sociedad o ese país logra articular, ¿sí? Digámoslo de esa manera, nivel organizacional. Cuando uno dice organizacional, de que, bueno, empresas, instituciones, yo la voy a ir desagregando esto. Esta es la parte interesante y acá es donde empezamos a entrar en cuestiones de política científica. ¿Sí? ¿Por qué exportaciones? Porque no alcanza con saber producir un celular, hay que poder producirlo y competir en el mercado global, ser capaz de, ¿no? La prueba de la venta en el mercado internacional es la prueba de la competencia. En algún sentido los economistas miden así la performance. Si sos capaz de competir bajando costos, con las tecnologías de punta, con la calidad del producto, con el diseño, etcétera, son las cosas que a nosotros mucho nos interesa porque van a lo estrictamente económico. Lo que quiero sacar es la correspondencia entre nivel de complejidad de lo que se puede producir en un país. Yo que sé, en nuestro país sabemos que exportamos reactores nucleares de investigación. Sabemos construir satélites geoestacionarios, pero no los podemos exportar. Bueno, estamos en camino. Bueno, estábamos en camino. Hoy no sabemos a dónde está esa trayectoria. En todo caso, lo dejamos para más adelante. Entonces digo, avanzo. Después van a ver que yo voy a ir retomando estas ideas. Corolario 1, esto que llamamos complejidad organizacional tiene que ver con redes de instituciones, de empresas, con toda una trayectoria. Esto hay que mirarlo en el tiempo, ¿no? Expansión y diversificación de estas redes. Es muy interesante cómo uno puede aplicar en esto matemáticas o teoría de la complejidad a problemas que se vinculan a redes de instituciones y empresas, cómo esas redes son capaces. Me interesa mucho esta lista, ¿no? Porque ¿de qué tienen que ser capaces esas redes? Bueno, de lo que es producir conocimiento con valor económico. ¿Y qué es eso? ¿O qué se necesita? Son redes que tienen que aprender, descubrir, desarrollar, copiar, mejorar, acumular, diseñar, innovar, proteger, escalar, comercializar, exportar. Todas esas palabritas que parecen un poco tomadas al azar, en algún sentido definen todas las funciones de las que se debería poder encargar una política de ciencia y tecnología, ¿no? Si tomáramos solamente estas dos, comercializar y exportar, yo les pido que entren a la página del ex Ministerio de Ciencia, e incluso si uno entraba a la página del Ministerio de Ciencia entre 2008, cuando es creado, y 2015, uno va a ver, tomemos año 2015, donde se ve un proceso muy interesante en la Argentina de cómo evolucionan las políticas científicas. Yo les aseguro que lo que pasó en Argentina entre 2006 y 2015 es lo mejor que le pasó a la ciencia y a la tecnología desde 1810. Es una opinión, yo creo que la puedo justificar, digo, pero al margen de lo que cada uno piense, está claro que al 2015 había habido una evolución de más de 10 años de política científica y tecnológica que había llegado a un nivel bastante sofisticado. Y sin embargo, si ustedes buscan estas dos palabras, para no abundar en algunas otras, como por ejemplo el problema del diseño, no existen. Y cuando uno va a cómo se entiende, y con eso quiero, sobre el final de la charla van a ver que voy a ir a este asunto, cómo se piensa hoy una política de ciencia y tecnología en un país en desarrollo. ¿Sí? Lo vamos a ver de manera sencilla, con algún grafiquito, y vamos a ver que estos componentes son cruciales. Y dice, pero esto es parte de una política científico-tecnológica. Bueno, sí, en las economías avanzadas sí. De pronto si un ministerio financia todos los eslabones anteriores y deja clavado acá el financiamiento, cuando llega el momento de que ese Estado, ese país pueda recuperar algo de lo invertido, resulta que no acompañamos a estas redes de empresas, instituciones, grupos de investigación, ¿no? Etcétera. Paso al corolario 2, el know-how, el saber hacer tecnológico, lo que se saca, ¿no?, como corolario de economía de la complejidad, que no son novedades, simplemente puede ser novedoso el enfoque, porque esto que yo llamo corolario 2 ya lo sabía, porque es muy interesante mirarlo desde el punto de vista de la generación de complejidad organizacional. El saber hacer tecnológico es producto de procesos de acumulación. ¿Sí? ¿De acumulación de qué? Bueno, de conocimiento, obviamente,
¿Dónde se acumula conocimiento? ¿Dónde acumula una sociedad conocimiento? ¿Quién sabe hacer un satélite en la Argentina o quién sabe desarrollar vacunas en la Argentina? Dicho de otra manera, si quisiéramos recuperar las capacidades para poner a función, para volver a construir el ARSAT 3, ¿a quién le vamos a tocar timbre? Ustedes saben, perdón, la Argentina puso en órbita el ARSAT 1 en 2014, puso en órbita el ARSAT 2 en 2015, deberíamos haber puesto el ARSAT 3 en órbita en el 2018, el gobierno que llega en 2016 cancela el ARSAT 3, muchos nos quejamos, a decirlo suavemente, de esta clausura o cancelación, y hoy estamos viendo la posibilidad de recuperar el ARSAT 3, el proyecto ARSAT 3. Pregunta, ¿a quién vamos a buscar? ¿Hay alguien que sabe hacer el ARSAT 3? En realidad hay que pensar que quien sabe hacer es una red de instituciones y de empresas, y que entre otras cosas, como corolario negativo, cuando se clausura uno de estos proyectos, lo que se disgrega y se rompe es esta red, ¿no? En el ARSAT 3 iban a participar alrededor de 120 empresas, institutos, ¿no? Pymes de todo el país. En ese sentido, la teoría de la complejidad habla de entidades complejas, ¿no? Son realmente, cuando uno analiza todas las capacidades que se necesita para construir un satélite, de dónde se sacan esas capacidades, cuál es la pyme que puede producir una carcasa, cuál es la pyme que puede producir un tipo de material, un disipador de calor, un tipo de microchip o lo que sea, ¿no? Bueno, y el último corolario que quiero sacar de esta rapidísima, esta fotografía de lo que podemos llamar economía de la complejidad, es el problema de la estabilidad. Queda claro, y el 3 probablemente sea realmente un corolario que se deduce de todo lo anterior. Si quiero que un país como la Argentina logre conformar redes, esas redes necesitan tiempo para ir ganando complejidad, para ir ganando, ¿no? Dimensión, diversificación, etcétera, etcétera. Lo que necesito es estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? En Argentina lo sabemos bien, ¿no? Estabilidad política, estabilidad económica, continuidad de las políticas de Estado, etcétera, etcétera. Prometo que no hablo más de economía. Esta es la última diapositiva. En realidad miento, voy a hablar, pero digo, va a estar centrado en economía solamente esto. Esto es un cuadro de las exportaciones de Argentina y de Corea del Sur. Y a partir de esta diapositiva no hay que interpretar, entonces tenemos que copiar a Corea del Sur, o lo que dijo esta persona que dio esta charla es que hay que copiar a Corea del Sur. No, simplemente tomo Corea del Sur porque ustedes saben que los economistas se preocuparon mucho en los últimos 15, 20 años por comparar América Latina con el este asiático. El este asiático como región exitosa que empieza un proceso de desarrollo exitoso, no exitoso, pongamos entre comillas, y otro día nos dedicamos a ver qué quiere decir. Por lo menos desde lo que mide la economía, Corea del Sur claramente, un país donde Samsung en el año 56, 57 producía legumbres y pescado, ¿no? Y hoy Samsung nos provee de estas pequeñas que son artefactos que están en la frontera. Entonces, esa es la idea de comparar Argentina con Corea. Argentina podría haber sido Corea, dicen algunos economistas desarrollistas en Argentina. Entonces digo, tomando, para no tomar Alemania o para no tomar... Esto es lo que exporta Argentina, esto es lo que exporta Corea. Yo no quiero desagregar, solo les quiero mostrar que esta franja amarilla, que ocupa más del 50%, son productos primarios. Bajísima incorporación de valor agregado, es decir, bajísima incorporación de conocimiento. ¿Qué exporta Argentina? Bajo valor agregado. Es decir, de acá deducimos baja capacidad de organizarse en redes capaces de aprender, acumular, para producir objetos complejos que son los que en el mercado o los economistas dicen que tienen alto valor agregado, ¿no? Conocimiento proporcional a alto valor agregado o a valor agregado. Cuando uno mira a Corea, en la franja central encuentra electrónica, circuitos integrados, teléfonos, cristales líquidos, autos. Argentina, acá es donde yo no me quiero meter porque si no, sí, nos metemos en un laberinto económico. Ustedes pueden decir, Argentina también produce autos, acá está, pero es diferente. Acá están empresas transnacionales que no permiten el ingreso de autopartistas pymes nacionales, y acá hay autos 100% coreanos, ¿no? Pero me quedo a grandes rasgos con esto
cristales líquidos, industria naval, barcos de carga, camiones, etc. El resto es una economía diversificada donde también hay productos primarios. Fíjense, acá está el equivalente a productos del agro. Lo digo como para tener una fotografía desde la economía de la complejidad. Claramente dirían, este es un país desarrollado, miremos, tratemos de entrar en abrir esa caja. Un dato clave que agrego ahora, ya agregando, haciendo trampa, pero así como un dato. Las exportaciones de Argentina en 2016, esto está tomado de 2016, los últimos datos, son 76.000 millones de dólares en exportación, y la de Corea, un orden de magnitud mayor. El PBI de la Argentina para este año era alrededor de 500.000 millones, es decir, Corea exporta más que el PBI. No es para que nos deprimamos, es simplemente para tratar de hacer un diagnóstico y empezar a entender por dónde salimos, ¿no? Entonces acá voy al tema que ya sí nos empieza a acercar a lo que podríamos entender como una política de ciencia y tecnología. Es decir, yo lo llamo la trampa de conocimiento porque realmente cuando uno estudia historia, ¿qué quiere decir estudiar historia de la ciencia y la tecnología? Mirar desde el proceso de la independencia, cómo se van desarrollando nuestras instituciones científicas, cómo vamos utilizando ese conocimiento, ya sea para el campo del desarrollo social, o para el campo económico, en distintos sectores de la economía, etcétera, etcétera. Uno lo mira en Brasil, lo mira en Argentina, lo mira en Chile, y haciendo estudios comparativos salen patrones que nos permitirían pensar que hay características específicas de cada uno de los países latinoamericanos, pero también hay características estructurales que compartimos todos los países y que tienen que ver con el lugar geopolítico de América Latina en el mundo, ¿no? Y esto me parece que es la parte interesante. Los rasgos estructurales, obviamente que los rasgos específicos también son muy importantes, pero los rasgos estructurales son aquellos que nos van a permitir entender en dónde la colaboración con los países hermanos nos puede permitir ganar sinergia. En aquellas que son características, son rasgos específicos, diríamos, tenemos que encontrar nosotros nuestra propia salida o solución. Digo la trampa de conocimiento, ¿por qué? Porque fíjense, lo voy a decir rápido, pero nos podríamos quedar lo que resta solo en esta diapositiva. Yo puse algunos países, déjenme hablar a partir de ahora de Argentina, solo para simplificar. Uno puede decir que algunos países de la región saben gestionar, en el caso de la Argentina es fácil decirlo, Argentina sabe gestionar ciencia. Para ponerlo en términos simbólicos, supimos ganar 3 premios Nobel, supimos obtener 3 premios Nobel, eso habla de, ¿no?, algunas trayectorias en la ciencia biomédica, en la física. Salen algunos de los mejores físicos del planeta, salen del Instituto Balseiro, ¿no?, o de algunos otros lugares. Nosotros del Balseiro estaba pensando en Maldacena, pero uno podría pensar en algunos otros. Es decir, sabemos gestionar ciencia. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es el límite entre ciencia y tecnología? Está bien, podríamos dedicarnos horas a tratar de pasar el bisturí. Uno diría, donde hay ciencia hay tecnología, donde hay tecnología hay ciencia. De hecho, algunos autores, autoras hablan de tecnociencia, porque se piensa que esto hoy es inescindible, pero sin embargo, sigue habiendo rasgos específicos, por lo menos desde el punto de vista de la gestión. Cuando digo gestión, cómo tiene que gestionar nuestro país, cómo tienen que ser nuestras políticas, qué tipo de profesionales necesitamos al frente de un Ministerio de Ciencia, al frente de la Secretaría de Investigación de las universidades, cuáles deben ser las metas de la Comisión de Energía Atómica, del INTA, del INT, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, lo que vemos es que con la ciencia no tenemos problemas. No quiero decir que estemos al día. A la Argentina le falta de todo, ¿no? Le falta ciencia, le falta tecnología, le falta ciencia básica, le falta ciencia aplicada, pero hay cosas que hacemos mejor que otras y podríamos decir que ciencia sabemos hacer. Cuando hay financiamiento, logramos publicar papers en las mejores revistas, ¿no? Cada tanto vemos a algún argentino, alguna argentina que se destaca, que gana un premio. Yo lo que quiero ir, ya se están dando cuenta, ¿no?, por el propio título. El problema de América Latina, en particular el problema de Argentina, es esta cosa que llamamos tecnología, que casualmente es el eslabón, digámoslo así, el último eslabón. No me gusta mucho la idea del eslabón porque parece una imagen lineal, pero lo que conecta con la economía, con el desarrollo social, con el desarrollo económico, es la tecnología. Si uno va a un manual de economía, yo los desafío a que encuentren en un manual de economía la palabra ciencia.
Sin embargo, la palabra tecnología está. Es un capítulo de la economía, lo que los economistas llaman el problema del cambio tecnológico. Y ahí meten de todo, ¿no? Meten desde el problema de la innovación, de desarrollos sectoriales, industria y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces digo, algunos países como Argentina saben gestionar ciencia, no saben gestionar tecnología. Si hiciéramos un diagnóstico muy rápido, a mí estos dos puntos me llevan un cuatrimestre en materia de posgrado, el punto 2 y el punto 3. Yo lo voy a decir en 2 minutos, me voy a quedar con mucho cargo de culpa. A la que le interese esto, después bibliografía tenemos, digo. Pero si uno tuviera que decir, explícanos cuál es la mayor debilidad de la ciencia argentina, su desconexión de la realidad socioeconómica. Publicamos papers en revistas internacionales, ¿sí? Pero del otro lado tenemos problemáticas sociales, problemáticas económicas, a los que la ciencia no responde. Lo estoy diciendo de manera brutal, ¿no? Podríamos hablar de matices, estoy siendo muy injusto, con grupos de científicas que sí logran, pero estamos hablando del colectivo, del sector científico-tecnológico, ¿no? Por lo menos comparativamente con lo que ocurre en las economías centrales, donde parece que entienden un poco más cómo gestionar esta cuestión. El punto 3 es la otra mitad del problema, que nosotros que venimos del campo académico solemos no ver. ¿Qué hay del otro lado? Que son los que deberían demandar conocimiento. El sector empresarial y, si quieren, el Estado, ¿no? Las políticas públicas que demandan vacunas, yo qué sé, que demandan todo tipo de conocimiento para las políticas públicas. Y además, y lo que nos interesa para pensar el desarrollo económico, es el sector empresarial. No voy a abrir esa caja, que es una caja de Pandora. Imaginan, ¿no? Donde uno acá tiene Grupo Techin, Grupo Arco, Grupo Macri, tiene pymes, tiene empresas como Inva, que probablemente cuando yo hablo de culturas, es un término un poco vago, pero un poco para apelar a qué debe aportar un empresario, una empresaria, una empresa a un país, además de venir a maximizar ganancias, ¿no? ¿Cómo funciona en los países centrales? Bueno, hay regulaciones. Vos querés maximizar ganancias en mi país, en Alemania, maximizar ganancias todo lo que diga, pero tenés que cumplir con las normas, tenés que cumplir con las reglas. Bueno, eso en nuestros países es delicado. Ahora voy a entrar en estas cuestiones, ¿sí? Más, y van a ver que acá es donde yo encuentro raíces geopolíticas. Entonces, estas como las dos mitades, ¿no? Ya que somos todos acá adeptos a la física, podemos pensarlo como una esfera. El problema, una semiesfera del problema es la comunidad científico-tecnológica, la otra semiesfera del problema, sector de empresas, ¿no? Sector empresarial. Si tuviéramos fantasías, si tuviéramos un sector empresarial que demanda conocimiento, en las universidades tendríamos agendas de producción de conocimiento vinculadas a la realidad socioeconómica. Claramente ahí hay un desencuentro. ¿Le echamos la culpa a la comunidad científica o le echamos la culpa a los empresarios? O a los dos. En realidad es un producto de la historia, ¿no? Es simplificar demasiado, es decir, es un problema de la idiosincrasia de nuestra comunidad científica, ¿sí? Es simplificar, es decir, ¿por qué los científicos en Argentina salen así torcidos, hacia no querer comprometerse? En realidad lo dice muy bien en un artículo de Ciencia Hoy un físico, uno de los físicos más importantes que tuvo en Argentina, Daniel Bess, dice, lo que pasa es que la comunidad científica argentina se adaptó a la supervivencia. Está adaptada, ¿sí? Y piensen en lo que fue la década de los 50, la década de los 60, la noche de los bastones largos, la última dictadura, la crisis económica del alfonsinismo, la década de los 90 donde mandaban a los científicos a lavar platos. Científicos y científicas, en realidad mandaron a una científica a lavar platos, Susana Torrado, ¿no? Y de paso a toda la comunidad científica detrás, una socióloga. Entonces, estos rasgos se pueden entender a partir de la historia. ¿Por qué una comunidad científica disgregada, corporativa, que defiende intereses disciplinarios o intereses institucionales o grupales, no importa cómo se agrupen, ¿no? Esto se vio muy claro cuando se creó un Ministerio de Ciencia en Argentina en 2008. ¿Con quién dialoga el Ministro de Ciencia en 2008? ¿Dónde está la comunidad científica argentina? No estaba en ningún lado, era un monstruo de 100 cabezas, ¿no? Cada grupo reclamando y pidiendo lo que necesitaba. La esperanza es, frente a esos panoramas, que las políticas de ciencia marcan rumbos, un país en democracia define sectores estratégicos, de esos sectores estratégicos se emerge una agenda,
Y esa agenda es la que persigue la ciencia y la tecnología, financiada por el Estado. Eso en los papeles, ¿no? Como un partido de fútbol de pizarrón. Uno pone todo esto y ya era fácil entonces. Es elaborar un proyecto de país, formular políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Aquellas políticas que están por arriba de la línea de flotación de los enfrentamientos partidarios. En Estados Unidos no importa si llegan demócratas o republicanos, finalmente se pelearán por quién financia más un sector que otro, pero las políticas de ciencia y tecnología, igual que las políticas de defensa, siguen en la misma dirección. En la Argentina y en América Latina en general, eso pareciera no pasar. Un gobierno cambia a partir de votos y las políticas de Estado desaparecen y reaparecen otras políticas de Estado. Bueno, eso no es política de Estado, por definición, ¿no? Esto está pensado para hoy, por eso les decía, yo no sé si vale la pena que nos metamos en estas cuestiones, pero si pensáramos en hacer un ejercicio desde hoy, como pensar una política de ciencia y tecnología, para recuperar el sector de ciencia y tecnología que hoy está en estado de emergencia, uno podría decir, bueno, lo primero es superar emergencia social y productiva. Hoy tenemos emergencia en el Parlamento en la Argentina, se está queriendo promover la emergencia alimentaria. El sector de ciencia y tecnología no puede dejar de responder a esa situación, pero no podemos dejar de pensar en el mediano y en el largo plazo. En el mediano plazo pensar en un proyecto de desarrollo, que es un proyecto de desarrollo, hacia dónde quiere ir la Argentina, a qué sectores quiere apostar, por ejemplo en política energética. No podemos apostar a todo, ningún país apuesta a todo, ni siquiera las potencias apuestan a todo, ¿no? Seleccionan sectores que podríamos llamar estratégicos. Y el sueño argentino sería, el sueño de la Argentina sería lo que se puede llamar cambio estructural. ¿Qué es el cambio estructural? Es avanzar justamente con un proceso de continuidad. ¿En qué escala temporal se piensa el cambio estructural? En 30 años, no menos de 30 años. Y 30 años con una performance, ¿no?, importante, con tasas de crecimiento sostenidas durante 30, pensando en Corea. China no es una medida, China no es una medida de todo esto, ¿sí? Entonces pensémonos en escalas de países que puedan ser, no sé si comparables, pero sí están al alcance de lo que podría ser un proceso semejante en la Argentina. Estas son definiciones equivalentes de cambio estructural, ¿sí? Es interesante entender qué es lo que debe, por qué me preocupé por poner 4 definiciones equivalentes, no definiciones, 4 rasgos equivalentes para tratar de entender qué es lo que debe producir el conocimiento, ¿no? Es decir, desde una política de ciencia y tecnología hay que pensar que nuestras universidades, instituciones públicas, y cuando logremos sumar la inversión privada en los países centrales es clave la inversión privada, ¿sí? En los países, las economías avanzadas, el 75% es inversión privada, 20, 25, 30% el Estado. En América Latina esa proporción está invertida. El Estado invierte en conocimiento el 75-80% y el 20% sector privado, y ahí estaba el punto que cuando yo señalaba nuestras culturas empresariales que no son adeptas a invertir o a poner abrir sus propios laboratorios de investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se espera del conocimiento? No solo del conocimiento, ¿no? El conocimiento articulándose con una política de industria, con una política de salud, con una política de energía. Este es el punto. Cómo articular, generar capacidades organizacionales tiene que ver, como primer paso, articular política pública. Avanzar hacia una mayor complejidad organizacional, perdón, esto ya lo dije 20 veces, generar procesos de aprendizaje, acumulación, escalamiento, integración, conexiones intersectoriales. Cuando uno piensa ciencia y tecnología, sector industrial, pero intersectorial también puede ser dentro de los propios sectores de la industria. Nosotros tenemos un caso muy virtuoso que es INVAP, que yo lo quiero dejar para el final, donde todo esto se ve como una gotita, donde nosotros necesitamos una laguna, tenemos una gotita, ¿no? Dije laguna, iba a decir océano, pero no, océano, eso sí iba a ser decepción, ¿no? Como si iba a bajarnos la moral. Y además iba a ser exagerado, pero en el imaginario argentino está, si tuviéramos 20 INVAP, Argentina hoy sería una economía desarrollada. Bueno, ahí está el camino, ¿sí? Generemos otros 19 INVAP. Bueno, en eso estamos, hace 40 años.
¿no? Parece que no nos sale muy bien. Relocalización de la fuerza de trabajo, es decir, algo en lo que los países centrales lo entienden desde la propia revolución industrial, es el conocimiento genera trabajo y genera trabajo calificado, y el trabajo calificado es trabajo de altos salarios, lo que los economistas llaman sectores de retorno creciente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Valor agregado, mayor productividad, son todas cosas que del campo científico-tecnológico lo miramos de costado, decimos, bueno, esto no nos incumbe, y sin embargo sí, ¿no? El mundo de la ingeniería, muchas veces algunas ramas importantes de las ciencias sociales, en lo que es organización en empresas, etcétera, etcétera. Y el último rasgo de lo que llamaríamos cambio estructural, aparición recurrente de nuevos sectores. A una economía le va bien cuando van apareciendo nuevos sectores en su economía, pero no nuevos sectores como chicos pedaleando con una caja en la espalda. Eso es un nuevo sector en la economía argentina, pero de bajísimo valor agregado. Cero derecho laboral, no es trabajo calificado. Un nuevo sector en la economía argentina podría ser satélite o producción pública de medicamentos, ¿no? Donde llegamos a 2015 con 39 laboratorios públicos, organizados con una agencia nacional de laboratorios públicos, articulando con el sector privado, y donde empieza a aparecer laboratorios públicos que empiezan a producir vacunas. Eso sí, ¿no? Estaría en esta idea de generar sectores de alto valor agregado. Son raros, ¿no? Uno puede mirar una economía y darse cuenta que le está yendo bien o que está generando algo así como un carreteo hacia el desarrollo porque ve estos rasgos. Lo podríamos cuantificar con gráficos, ¿no? Crecimiento de la competitividad, es lo que hacen los economistas, no viene a cuento para nosotros. Y acá sí voy de lleno a la Argentina. La Argentina apostó a nuevos sectores estratégicos en distintos momentos, sectores estratégicos que además tuvieron un timing. La Argentina apostó a la petroquímica creando YPF en la década de los 20 y hoy no exportamos tecnología para extracción de hidrocarburos. Ni siquiera producimos tecnología para extracción de hidrocarburos en nuestro propio país. Lo mismo con aeronáutica. Empezamos a fabricar aviones en 1927. ¿Alguien me puede explicar por qué hoy no exportamos aviones? Si desde 1927 estamos desarrollando aviones. O producción pública de medicamentos que arranca en los 40. ¿Cómo es que ya no tenemos grandes empresas farmacéuticas nacionales con sus laboratorios de I+D? Procesos que sí se dieron en otras economías. Sector nuclear se podría decir que es el caso exitoso singular, ¿no? Acá sí tenemos para mostrar. Entonces esto se torna interesante, ¿no? De tantos casos, esto es como el desembarco en Normandía, ¿sí? Bajamos con un montón de sectores y sobreviven uno o dos. Sector automotriz, ya en la década de los 50 Argentina producía autos, ¿no? Y hoy no solo nos exportamos autos, los autos que se fabrican en Argentina son de empresas transnacionales que se instalan en la Argentina y tenemos serios problemas para incorporar autopartes nacionales. Lo mismo sector naval, tecnología espacial, pensando en lanzadores satelitales, empezamos a lanzar cohetes desde 1960. Y el último caso es el caso de la electrónica, ¿sí? Y acá cualquiera de estas líneas, de hecho las hay, merece varias tesis doctorales. En realidad hay tesis de maestría y doctorales en algunas de estas líneas, creo que en casi todas, menos sector automotriz, donde hay mucho trabajo de los economistas. Pero es muy interesante entender qué es lo que le pasa a un país latinoamericano cuando, por ejemplo, tomemos el caso de electrónica de la década de los 60, teníamos una facultad de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires que produjo una primera computadora electrónica, transistores, elemental, ¿sí? Sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Importamos la famosa Clementina, que fue a parar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí se empiezan a formar gente en el Instituto de Cálculo, creado por Manuel Sadowski. Se abre la carrera de computación. Aparece, acompañando este proceso, ahí uno ve, cambio estructural, ¿no? Aparecen los rasgos de cambio estructural. La Argentina se está industrializando, aparece una empresa argentina que es FATE, que abre la división electrónica. No aparece, la empresa existe, pero abre su división dedicada a la electrónica. FATE Electrónica articula con varias universidades, compite en el mercado local en calculadoras
de mano con Olivetti, compite favorablemente. Tiene un prototipo de computadora que va a lanzar al mercado en 1976. ¿Le suena ese año? Sí, claro. Y ahí se termina todo, ¿no? 20 años de desarrollo de electrónica, llega la última dictadura, hay que abrir las exportaciones, empieza a entrar electrónica arancel cero, mata literalmente a Fábrica Electrónica. Las políticas de terrorismo de Estado inciden casualmente sobre el laboratorio de semiconductores, el centro, perdón, de I+D en semiconductores del INTI, ¿no? Esta misma historia que podemos contar, acá hay 2 tesis de maestría y una tesis doctoral terminada que va a ser defendida pronto, para que sea una idea, ¿no? O sea, tenemos 800, 900 páginas para entender el caso de la electrónica en Argentina. Con la vuelta a la democracia, vuelve Manuel Sadowski como secretario de Ciencia y Tecnología, vuelve a implementar programas, crea la SLAI, la Escuela Latinoamericana de Informática, a semejanza del Instituto Balseiro. Llega el menemismo y otra vez, ¿no?, la helada pareciera, ¿no? Uno ve bueno, brotes verdes, ya no sirve la metáfora. Me salió, bueno. Retoños, gracias. Retoños, digo, que van a ser barridos por, digamos, el crudo invierno del neoliberalismo de los 90. Y así podríamos seguir con la electrónica, ¿no? Y lo mismo podríamos ver en el sector automotriz, sector naval. Les aseguro que son historias fascinantes, que no son historias de fracaso, porque todo esto le va dejando al país recursos humanos, capacidades, que hacen que, por ejemplo, hoy la Argentina pueda volver a imaginar que se puede volver a poner en la pista de despegue. En ese sentido, quiero decir, es una historia típica de un país latinoamericano. Yo no sé si alguien de acá visitó Tecnópolis, pero cuando uno iba a Tecnópolis, algo que tenía de fascinante para aquellos que nos dedicamos a estas cosas, era que uno en Tecnópolis leía el Pulqui, ¿no? Estaba el Pulqui. Nosotros nos enorgullecemos del Pulqui. Es el primer caza-reacción de América Latina. ¿Y dónde está el Pulqui? ¿Y cuál fue la historia posterior del Pulqui? No hay historia posterior. Algún gobierno decidió cancelar toda la trayectoria que traía la Argentina en desarrollo de caza-reacción. Bueno, igual, hoy tenemos el Pampa, tenemos escuelas de aeronáutica, quiero decir, no estamos en cero, esto no es que no deja nada, deja algo, pero lo que podríamos decir que deja, comparado con las economías donde esto funciona, es un premio consuelo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo tenemos que hacer para que esto no nos siga pasando? Cuando decidimos ingresar en una apuesta estratégica, ¿cómo la logramos sostener a lo largo de 30 años? Acá voy a la geopolítica. Voy a ir un poquito más rápido porque me parece que con esto alcanza como introducción. La geopolítica nos dice que la Argentina, Brasil, Chile, no todos los países latinoamericanos, sino algunos, están en un lugar del orden económico mundial que se llama semiperiférico. Así se podría ver el capitalismo hoy organizado, algunos poquitos países desarrollados, muchos que están en algo así como un estancamiento dinámico, que suben y bajan. Argentina crea electrónica, se industrializa, viene una dictadura, se desindustrializa. Vuelve a intentar política de industrialización, vienen los 90, se desindustrializa. 2003 volvemos a apostar a la ciencia, 2016 volvemos a romper la ciencia, ¿no? Entonces uno ve países, a Brasil le pasa algo muy parecido, a México le pasa algo muy parecido, eso es lo que podemos llamar estancamiento dinámico, ¿no? Que estamos ahí clavados. Está ahí, ¿no?, la cosa intentando y no lográndola. ¿Cuál es el problema de la semiperiferia? El problema de la semiperiferia es que genera una contradicción sistémica, porque los países centrales necesitan a la semiperiferia, necesitan países que se quieran industrializar, para que le compren los tornos de control numérico, para que le compren el alto valor agregado. Dicho de otra manera, la semiperiferia, al quererse industrializar, es el gran mercado de alto valor agregado. Piensen en México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Turquía, queriendo industrializarse, pero no teniendo la capacidad para generar las tecnologías que necesitan para industrializarse. ¿Dónde adquirimos esas tecnologías? En las economías que las tienen. Hasta ahí fantástico.
muchachos, industrialícense. El problema es cuando los países de la semiperiferia empiezan a entender que si no empiezan a generar sus propias capacidades, la ecuación no cierra. Nosotros exportamos soja y queremos comprar torno de control numérico para nuestras industrias. No alcanza, por eso nos endeudamos. Nos endeudamos cuando hay políticas industriales. A veces nos endeudamos en la ruleta financiera. Son dos fenómenos diferentes. Voy al caso en el que la Argentina, entre el año 40, ¿sí?, y 70, 76, tuvo un primer ciclo de industrialización donde se vio clarísimo que no alcanza a exportar productos primarios para comprar la tecnología que se necesita para industrializarse, lo que llama la restricción externa. Este es el problema de la semiperiferia. Entonces los países semiperiféricos, cuando deciden ir por la formación de sus propias capacidades autónomas, ahí se vuelven países inestables, confrontativos. Uno empieza, y yo les aseguro que es impresionante ver en América Latina cuando Brasil quiere ir por la informática, cuando Brasil llega mucho más lejos que la Argentina en la informática, cuando Argentina va por la energía nuclear, cómo Argentina se transforma en Irán en la década de los 70 y los 80, ¿no? Esto es capítulo aparte, pero final de la historia, ¿cuál es? Básicamente entender que la semiperiferia es un lugar muy delicado en términos geopolíticos, porque mientras compremos el valor agregado a los países centrales, todo está bien en cuanto nuestros países quieren generar capacidades autónomas. Recomiendo solo un Wikileaks del año 2006 para entender qué mira la embajada norteamericana en Argentina vinculado al sector espacial. Los dejo, no lo digo yo, así genero suspenso y van y lo buscan. Total. No, básicamente, pero ya se lo pueden imaginar, ¿no? Digo, es decir, la embajada norteamericana en el año 2006 enviando un cable en donde se ve perfectamente cómo se conocen los desarrollos argentinos, si tienen que favorecer un crédito BID o no para generar un satélite de observación, el SACD, y la recomendación de la embajada norteamericana es permitámosle al BID darle el crédito del SACD, porque es un país que no tiene satélites geoestacionarios y las tecnologías del SACD sirven al sector de defensa norteamericano. ¿Escucharon, no? O, repito, digo, hago. Bueno, esto es América Latina en el campo geopolítico. No todos los países de América Latina. Hay países particularmente molestos, como Argentina, como Brasil, que quieren tener energía nuclear, quieren tener electrónica, quieren tener vacunas, ¿no? Vacunas es competir con el sector transnacional farmacéutico. Muy rápido, no voy a abundar en esto, simplemente les quiero mostrar que hay modelos que hablan de cambio tecnológico. El modelo más conocido y más utilizado es FP de Freeman Pérez. Carlota Pérez es una economista venezolana muy renombrada de la escuela de Sussex. Christopher Freeman es uno de los que inauguran lo que hoy se llama la economía de la innovación en la década de los 60. Y esto simplemente es un modelo que ayuda a pensar. Como todo modelo, no hay que casarse con el modelo, sí hay que utilizarlo para aquellos rasgos. Y esta gente postula un modelo muy exitoso que habla de 5 revoluciones industriales, 5 revoluciones tecnológicas desde la revolución industrial. La primera revolución es la revolución industrial, la segunda es la del ferrocarril, la tercera es la electricidad y la ingeniería pesada, la química orgánica, la cuarta es la producción en masa, con el Fortel, la aeronáutica, y la quinta es la de las TICs en los 70. Hoy estaríamos entrando, cada una tiene un periodo alrededor de 50 años, hoy estaríamos entrando en una nueva revolución tecnológica, o por lo menos el capitalismo estaría necesitando una revolución tecnológica porque es lo que le vuelve a dar vitalidad en momentos de decadencia, y la revolución tecnológica que aparece en el horizonte, según estos teóricos, es la de las energías renovables. Porque supone una revolución tecnológica que debe generar nichos de negocios que le permitan a la economía mundial crecer al 3% del PBI mundial, que son alrededor de 80 ya billones, ¿no?, de dólares. Hay que generar el 3% de 80 billones de dólares de nuevos negocios por año. Eso es el capitalismo. Se nos financiariza porque no aparecen nuevos negocios en el campo productivo. Entonces hace falta, ¿no?, ese gesto. Es la montaña rusa, ¿no? Digo, esto es el capitalismo hoy. Transicionar toda la matriz energética hacia las renovables pareciera que va a generar los suficientes negocios.
Voy más rápido. El modelo de Freeman Pérez le da mucha importancia a las revoluciones, a cada revolución tecnológica, la importancia de la transformación institucional. Piensen solo en lo que fue la revolución del automóvil, y no es que aparece un automóvil, entonces yo me compro un automóvil, son las estaciones de servicio, la economía del petróleo, las refinadoras, todo lo que es, ¿no?, lo que se vincula al nuevo transporte, a los camiones, etcétera, a la competencia entre ferrocarriles, o piensen lo que fue la revolución de las TIC y la incorporación de las computadoras, los celulares. Digo, cambia la vida, cambia la manera de organizar las sociedades. Las revoluciones tecnológicas suponen capacidades organizacionales, y vuelvo al comienzo, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer una explicación a la debilidad de América Latina, que tiene que ver con cómo no nos podemos subir a las revoluciones tecnológicas. Esto es una revolución tecnológica, dice Freeman Pérez, irrumpen en algún momento mientras se agota la revolución, lo que llaman el paradigma económico anterior, que respondió a la revolución tecnológica anterior. Hay un momento de frenesí que produce burbujas financieras, etc. Cuando se sale de la burbuja financiera, arranca lo mejor del capitalismo, que es crecimiento con industria. Siempre que se dice lo mejor del capitalismo es en los países centrales, ¿no? Porque la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000, ¿dónde está América Latina en este modelo? No está. No está. O está invisibilizado en el lado del consumo. ¿Se entiende? Es decir, en los países centrales se producen las revoluciones tecnológicas, ahora se nos habla de la industria 4.0, entonces, acá tenemos una ventana de oportunidad. Estamos acá con la industria 4.0, subámonos. Bueno, en realidad no nos podemos subir, porque no tenemos empresas capaces de absorber esa tecnología y porque no tenemos la capacidad organizacional de políticas públicas, de laboratorios que generen esa sinergia, esas redes de complejidad, ¿sí?, con la complejidad necesaria como para poder alcanzar el tren de una revolución tecnológica. Paso con esto, es decir, esto es una frase, esto es lo que no nos tiene que hacer un PowerPoint, poner una frase gigantesca, pero la idea no es que la lean, es mostrar una definición del economista hoy más leída en el planeta, que es Mariana Mazzucato, que le recomienda esto a Gran Bretaña. Ella habla de ecosistemas de innovación. Fíjense la figura de ecosistema, ¿no? La figura de ecosistema apela a la metáfora biológica de la complejidad. Ya hoy, en las economías centrales, cuando se habla de políticas científico-tecnológicas o de políticas de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, a mí me cuesta hablar de innovación porque nosotros nos cuesta llegar al umbral de la innovación. Por eso yo prefiero la terminología más clásica, política de ciencia y tecnología, y la innovación como punto de llegada. Y entonces dice Mariana Mazzucato, yo no sé si la oyeron nombrar, yo recomiendo mucho un libro de Mariana Mazzucato que se llama The Entrepreneurial State, el Estado Emprendedor. Es un bestseller del año 2013. Pero lo interesante es que le habla a Gran Bretaña. ¿Y qué le recomienda a Gran Bretaña, país neoliberal, ¿no?, o de libre mercado? Si los hay, igual que Alemania, igual que Estados Unidos, igual que Japón, que son economías de libre mercado. Dice, un ecosistema de innovación requiere un sector público capaz y dispuesto a gastar, un sector público, como sector público en una economía neoliberal. Un sector público no es que hay que achicar el gasto público, el FMI, no sé si lo tiene muy presente el discurso. Digo, alcanza a leer un diario hoy en Argentina. ¿Sí? Se supone que jugar a la economía del libre mercado es minimizar al Estado, el Estado solo tiene que cumplir un rol de árbitro para permitir que el mundo de los negocios emerja. Bueno, Mariana Mazzucato, antes de dar esta definición, dice, ¿de dónde sale Steve Jobs? Bueno, Steve Jobs es un emprendedor, no lo tiene que ir a mirar la película, ¿no? En Hollywood. Un chico de vaquero, creativo, que camina por el campus y se le ocurren ideas geniales. Dice Mariana Mazzucato, Steve Jobs no es el verdadero emprendedor, sin desmerecer obviamente la figura de un genio, como Steve Jobs, ¿no? En realidad, el verdadero emprendedor es el Estado norteamericano que derrama masivamente dólares del sector defensa en las universidades
de California, que a la vez permite, ¿no? Y acá hay que ver los programas públicos que respaldan a las pymes en este momento. Estamos hablando de la década de los 80, en el caso de Steve Jobs, ¿sí? Es decir, y ahí voy entonces a la definición. Dice, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se logra un país, conformar un ecosistema de innovación? Dice, requiere un sector público a gastar grandes sumas en educación, investigación, áreas emergentes del sector. Grandes empresas que reinviertan sus ganancias. Perdón, y acá me quiero detener. Grandes empresas que reinviertan sus ganancias. ¿Qué hacen las grandes empresas en Argentina? Fugan. Pero eso es lo que el Estado le permite, ¿no? Ahí vamos. Este es el, ¿no? Exacto. Después podemos ver la razón. Pero tenemos grandes empresas que en principio no hacen lo que dice Mariana Mazzucato que deberían hacer las grandes empresas. Perdón si me pongo un poco, me altero, son muchos años de estar estudiando esto y uno le... dice un sistema financiero que preste a la economía real. La economía real para los economistas es la economía productiva versus la economía financiera, que sería una economía ficticia que se viene desmadrando a nivel global desde la década de los 90, etcétera, etcétera. Me interesaba la primera parte, después uno puede seguir con la definición. Mariana Mazzucato no habla ni de estabilidad ni de geopolítica, porque no está en América Latina. La estabilidad está sobreentendida. Acá hay políticas de Estado que vienen del siglo XIX, que se vienen reformulando, pero las políticas, uno ve en transportes en Gran Bretaña, las políticas, más allá de que hay conflictos, ¿no? En la Gran Bretaña presente hay serios conflictos. Vayan a ver, a leer The Guardian de estos días para ver el conflicto alrededor de si debe el sector público británico intervenir en el sector salud y el cuestionamiento de si un medicamento es un bien público o es una mercancía con la cual obtener ganancias. Eso se está debatiendo hoy en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, el neoliberalismo está en problemas en todo el planeta, pero ya sabemos que cuando el capitalismo entra en crisis, los países que más reciben la peor parte son los países en desarrollo. Y esto simplemente sería lo de Mariana Mazzucato, que es un ecosistema de innovación en una figurita, solo como para tener una idea visual. Es decir, así se piensan las políticas de ciencia y tecnología. Esto está tomado de una tesis de maestría alemana, de una universidad alemana. De estos gráficos pueden encontrar cientos, porque esto está muy de moda, se habla mucho de ecosistemas emprendedores, ¿no? O ecosistemas de innovación, funcionan como sinónimos, y simplemente lo que les quiero mostrar son todos los componentes que necesitaríamos tener en cuenta si quisiéramos pensar una política de ciencia y tecnología equiparable a la complejidad. Cuando digo complejidad, a la necesidad de poder coordinar desde el Estado, que es quien impulsa estas políticas, todos los componentes que nuestro país necesitaría poder coordinar para poner en marcha lo que podríamos llamar un proceso virtuoso de desarrollo científico, tecnológico, que acompañe sectores estratégicos de la economía, suponiendo que viene un gobierno que impulsa la industria, la salud, la energía. Definimos una política energética. En todos los países avanzados la política energética es política industrial, política tecnológica, ¿no? Piensen en una política energética, hay que pensar hidrocarburos, sector nuclear, sector renovables, hidroeléctrico. ¿A qué va a apostar la Argentina? ¿Dónde tiene capacidades industriales? Sector financiero, es muy interesante que figure el factor cultural como objeto de las políticas. ¿Qué es el factor cultural? Bueno, la educación, pero es mucho más que la educación, ¿no? Es también trabajar sobre las culturas de las comunidades científicas, sobre culturas disciplinarias, apoyo legal, de contabilidad, etc. Bueno, simplemente no quiero desagregar esto, sino con esta figurita tratar de dimensionar cómo se piensa una política de, como se dice acá en estos países, de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. La pregunta es, ¿en Argentina logramos algo que se le aproxime a esto? Yo les quiero mostrar el sector nuclear. ¿Sí? Ya estoy terminando. Me queda 6 minutos. Qué susto, yo me acordé de la hora y me repasé. Me queda 6 minutos. Esto está hecho adrede, de manera
estructura en red, pero les aseguro que es totalmente riguroso, en el sentido de que uno puede pensar el sector nuclear argentino como una columna vertebral, donde hay una institución pública como la Comisión de Energía Atómica. En el año 50 un gobierno creó la Comisión de Energía Atómica. Es decir, el sector nuclear era esta cajita solamente. ¿Qué pasó en los otros 60, 70 años? Bueno, pasó esto. Se va conformando la red, ¿no? La idea del sistema complejo que crece, se diversifica, ¿sí? Una columna vertebral donde hay una institución pública, una empresa, dos empresas del Estado, Nucleoeléctrica, que es quien se encarga de las centrales de potencia, y la empresa INVAP. La cadena de valor del combustible nuclear, no tiene este, ¿no? Acá tiene, pero no quiero hacer lío. A ver si toco algo, venimos bien. La cadena de valor del combustible nuclear, FAE, Fábrica de Aleaciones Especiales, CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos, y Dioxitec, que es donde se produce el dióxido de uranio, se producen las aleaciones, y a CONUAR se hacen los combustibles, que son productos de altísimo valor agregado. Las empresas deberían estar desparramadas, ¿no? Acá hay política exterior, es decir, la variable geopolítica, ¿dónde está acá? Bueno, no está desagregado, pero Cancillería está, tiene una secretaría, una dirección, la DIGAM, que es una dirección, orientada al sector espacial, al sector nuclear. Argentina se sienta en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el Nuclear Supply Group, que es un grupo muy selecto que decide qué pueden exportar los países nucleares y qué no pueden exportar. De hecho, hasta hace poquito, el presidente del Nuclear Supply Group era un argentino. Hoy un argentino puede ocupar la dirección general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Rafael Grossi falleció que era durante muchos de los últimos años fue el director general, y eso tiene que ver con que Argentina supo acompañar una política tecnológico, energética, industrial con política exterior. Entonces, quiero ir a esto, me voy a detener en el sector nuclear. Hay muchas tesis, ¿sí?, de doctorado, de maestría, libros escritos sobre el sector nuclear argentino, comparando con el sector brasileño, comparando con el sector nuclear mexicano, que podrían hacernos pensar que el sector nuclear es un caso de éxito relativo en la Argentina, y que en algún sentido el sector nuclear marca un camino, no el único camino, quiero decir que el resto de los sectores tengamos que copiar, porque cada sector tiene, cuando uno piensa en vacunas, el sector de salud, esto no funciona, la distribución es otra, ¿no? Cuando uno va a las ciencias de la vida hay otro tipo de distribución, otra topología, digamos, en términos de organización entre instituciones, empresas, grupos, cómo se fomentan los temas de frontera, etcétera, etcétera. Pero esto podría ser un caso, me olvidaba de la planta de agua pesada, y todo esto le permite a la Argentina exportar reactores nucleares de investigación, competir con Alemania, competir con Corea, competir con Estados Unidos, y ganarle a Corea, a Alemania, a Estados Unidos. No logramos el premio mayor en el sector nuclear. El punto de llegada para el sector nuclear argentino era las centrales de potencia, las que producen electricidad, ¿no? Que hoy, si uno las va a comprar al mercado internacional, son aparatos que están entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares, ¿sí? Un reactor de investigación, lo que hoy exporta Argentina, está en 400 millones de dólares. No es poco, pero ¿por qué Argentina no logra alcanzar la meta de los reactores de potencia? Bueno, tiene que ver la aplicación, la misma explicación que vimos para el caso aeronáutico, para el caso de electrónica, salvo que acá sí llegamos a algunas metas que en otros sectores no se lograron alcanzar. Incluso del sector nuclear emerge otro sector, que es el sector espacial, satelital. Cuando uno lo estudia, esto ve que el sector espacial emerge, es decir, los profesionales, los ingenieros, ingenieras, los físicos, físicas, que van a conformar la CONAE, y que de la CONAE se va a lanzar el programa de satélites de observación, y que de los satélites de observación, la expertise que logra Argentina en los satélites de observación le van a permitir a nuestro país dar el salto en complejidad hacia los satélites geoestacionarios y a generar estas empresas, ¿no? Y acá aparece el SAT, y acá habría que poner un montón de pymes, ¿no? Cientos de pymes vinculadas. Ahí empezamos a ver, ¿no?, un ecosistema que no sé si es de innovación, porque en realidad acá no producimos los artefactos de mayor complejidad,
Y acá todavía no logramos exportar, ¿no? La prueba que nos impone la economía de la complejidad es, vos exportás y después, te digo, ¿no? Es decir, si vos salís a exportar satélites y competís y ganás, ahí se puede decir. ¿Se imaginan que acá hay para hacer tesis durante décadas? Y no exagero. Pero bueno, esto es un caso en el cual la Argentina podría mostrar un éxito relativo. Ya termino. Entonces digo, algunas reflexiones finales para ver si podemos ahora dialogar un poco. Tienen que ver justamente con el papel del Estado y la continuidad de las políticas de Estado. ¿Sí? Esto es fundamental. Si ustedes me preguntaran, bueno, pero espérate, vos hablaste todo el tiempo de procesos de discontinuidad. Bueno, es muy fácil ir a buscarlos. ¿Sí? En la Argentina y en América Latina son muy fáciles los momentos en donde ocurren estas discontinuidades, que son las que no cumplirían o evitarían que se cumpla con este primer ítem, que son los golpes de Estado, que por suerte los dejamos en el pasado, y las crisis económicas. Uno ve cómo se clausuran procesos de... Hoy Argentina desaprende a producir satélites. Hoy no estamos aprendiendo a hacer satélites, hoy estamos desaprendiendo, ¿no? A hacer satélites. Esperemos frenar esta sangría y poder volver. Hoy estamos desaprendiendo a producir vacunas. Y así podríamos seguir con una larga lista. Estamos en uno de los momentos que estarían yendo a contramano de un papel del Estado que le permita, ¿sí?, un Estado inteligente, un Estado con muchas ciencias sociales, robusto, con legitimidad política, para que no pueda venir un gobierno, ¿sí?, y cambiar las políticas de Estado, ¿sí?, violando leyes, ¿no? Porque detrás de cada una de estas líneas satelitales hay leyes. Una política exterior, yo lo nombré poco, ¿no?, poniendo el factor geopolítico. Esto es fundamental y esto supone que tengamos diplomáticos, diplomáticas formadas, que sepamos sentar. En el caso ARSAT, ¿sí?, tuvimos profesionales en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cuando hablamos de medicamentos, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio, no solo abogados o abogadas, también profesionales, equipos de profesionales que sepan ir a defender la posición argentina, porque si no, esto rápidamente es barrido desde, imaginen, hoy un mundo en donde un juez distrital de Nueva York le puede hacer juicio a un país. ¿Recuerdan el episodio del juez Griesa? Es un caso típico de cómo funciona hoy el marco jurídico global. ¿Sí? Hay un librito que acaba de salir, año 2018, o 2019, me parece que 2018, Globalist se llama, no está traducido al español, que dice: el neoliberalismo es un orden jurídico y detrás del orden jurídico un orden económico. ¿Qué quiere decir un orden jurídico? Fondos buitres pueden meterle un juicio a un país y expropiarle la fragata Libertad si la deja en un puerto de África, o se puede quedar con, ¿sí?, la capitalización de su deuda, etcétera, etcétera. Fíjense, no, perdón, vamos a decir, cómo el marco jurídico global, cómo la capacidad de nuestras políticas exteriores finalmente terminan siendo decisivas, o en algún sentido siendo un marco, o pensándola nosotros desde la posibilidad de extender un marco, algo así como un marco protector a lo que nosotros entendemos que es la producción de conocimiento que ocurre en nuestros laboratorios, en nuestras universidades. El objetivo probablemente no sea la frontera tecnológica en la medida en que vamos conformando las redes. Cuando yo siempre pongo el caso del ejemplo ARSAT, pero podemos tomar algunos otros ejemplos. Pasa que en el caso ARSAT lo tenemos ahí fresquito. El ARSAT 1 era un Fiat 600. El ARSAT 2 era un Torino. No sé, hay gente joven, digo. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Digo, ¿cómo? Si hay alguna marca equivalente más moderna, será bienvenida. El ARSAT 3 ya sí va a parecer un poquito más una Ferrari. Y probablemente el ARSAT 5, el ARSAT 6 ya sí va a poder exportar porque eran Ferraris en su rubro, ¿no? Es decir, eso nos demuestra que los casos exitosos, como el sector nuclear, el sector espacial, el sector vacunas, probablemente no deban pensar en la frontera tecnológica, sino que deban pensar primero en el desarrollo de capacidades autónomas y a partir del desarrollo de capacidades autónomas empezar los procesos de escalamiento. Y ahí es donde necesitamos, y esto está corroborado un poco por el caso de Corea, Taiwán, el caso de Argentina, el caso de Embraer en Brasil, es decir, cómo Brasil logra llegar a la frontera en aviones comerciales.
lo que se ve es que son sectores a donde nuestros países no apuestan a la frontera. Esto no quiere decir que no tengamos gente haciendo nanotecnología o biotecnología de punta en nuestros laboratorios. Ahí es donde hay que jugar con las agendas, ¿no? Y la distribución de fondos de manera adecuada. Lo que sí pareciera es que si uno hoy dice vamos a ir por la industria 4.0, es irreal. ¿Cómo debemos pensar nosotros la industria 4.0? Explicarnos cuál es el sendero desde el cual podemos arrancar con capacidades propias que nos permitan empezar a escalar para así llegar a la industria 4.0 nacional dentro de 10, 15 o 20 años. Algo muy interesante que está ocurriendo en el campo de lo que se podría llamar teoría organizacional es que los tiempos de desarrollo hoy se acortan mucho, se acortan. Hay mucho aprendizaje respecto de cómo organizar grupos interdisciplinarios, transdisciplinarios, cómo trabajar ciencias sociales con las ciencias duras, con las ingenierías. Digo, ahí hay mucho aprendizaje, con lo cual uno dice, bueno, pero ¿cuánto tardamos en exportar un reactor nuclear de investigación? 30 años. Bueno, no podemos esperar 30, bueno, pero ahora los tiempos se acortan, ¿no? Bueno, cierro entonces. Decidir metas tecnológicas, a qué tiene que apostar nuestro país, eso se decide en democracia, participa la comunidad científico-tecnológica, participa el sector político, debe participar el sector empresarial, debemos apostar a energía eólica, debemos apostar a energía solar, casi que energía solar, pero uno dice, no, competir con China hoy es imposible. Bueno, no apostemos a energía solar, a eólica podemos, y tenemos 70 empresas, capaz que ahí sí, pero lo que está claro es, este concepto ya lo mencionaba mucho Jorge Sábato, se sigue hablando de que hay industrias industrializantes, industrias que derraman, producen efectos multiplicadores más que otras. Entonces para los países en desarrollo en general suele ser muy casi obvio la necesidad de apostar a esas industrias o a esos sectores. Y lo último, capacidades de gestión de la tecnología. Yo les aseguro que si uno va a buscar las debilidades del Ministerio de Ciencia entre 2008 o 2007, digo 2008 porque se creó en diciembre de 2007, 2015, lo que uno ve es bajísimas capacidades de gestión de la tecnología. ¿Y qué es gestión de la tecnología? Esto que habíamos mostrado. Esto es lo que necesitamos desde el Estado. El Estado debería producir equipos, burocracias, deberían, dicen los sociólogos, para pensar en capacidades, ¿no?, de profesionalización que puedan llevar adelante políticas públicas que finalmente le permitan a nuestro país ingresar en senderos de cambio estructural. Dejo acá y gracias por la paciencia. Me pasé, perdón.